se pudieran tener los recursos para poder salir de las diversas situaciones que todo ser humano tiene que enfrentar. Los creyentes tienen también, al igual que todos aquellos que no tienen a Dios, también los creyentes están dentro de este paquete. No esperemos que por ser creyente pues no nos alcanzan los males. Los males estarán siempre ahí cuando menos los esperemos, y si no constantemente, y también tendremos males unos más fuertes que otros. Así que no nos escapamos también nosotros de las situaciones de la vida. Por ejemplo, pensemos en lo que es una enfermedad. Las enfermedades, realmente los que tienen la capacidad económica, por lo menos pudieran paliar algo de alguna enfermedad, llámele una enfermedad que pueda ser aliviada, y hay otras que no se pueden ver porque son enfermedades terminales. Ahí están esas cosas dentro del ámbito de la vida de los seres humanos. Las dificultades que siempre, por las cuales también estamos muchas veces preocupados por los asuntos económicos. Nadie puede presumir o pensar que, bueno, a los creyentes no nos atañen estas cosas como lo que estoy mencionando: enfermedades, problemas económicos, por ejemplo, asuntos que dañan fuertemente en la familia. A veces tenemos, como creyentes, tenemos matrimonios que no están funcionando, que deberían de funcionar, pero no están funcionando porque hay siempre una imperfección, siempre hay una conducta humana que nos lleva siempre a no hacer las cosas bien. Y si hablamos de esa área, son muchas personas que están pasando dificultades conyugalmente. Puede ser por a veces no comprenderse, a veces puede ser por asuntos que están ya afectando por causa del pecado. Todas estas cosas son asuntos que las estamos enfrentando de una o de otra manera siempre los creyentes. A veces tenemos hijos que no responden a nuestra fe, y es una situación muy difícil para los padres cuando nuestros hijos no nos acompañan en aquellos asuntos que son los correctos, que son los de Dios. Ningún padre, ningunos de aquellos que somos padres vamos a ver con livianez los asuntos de los hijos que van por un lado y uno queriendo enrumbarlos por el lado correcto. Son situaciones difíciles, son problemas que cuando en esas áreas se van ahondando esos problemas, aun cuando tenemos a Dios, nosotros específicamente, hermanos, se nos hace muy pesadas las noches. A veces no podemos dormir. Hay situaciones, por ejemplo, también emocionales, espirituales, sueños que, aparte de problemas que como seres humanos queremos alcanzar también.
hay ideales, hay metas dentro de la vida. Por ejemplo, el querer sacar, diríamos, mi carrera académica, el querer alcanzar aquel bien que va a mejorar mi estilo de vida o mi vida. Todas estas cosas son asuntos que están en la vida de cada uno de nosotros. El que usted no diga amén a esto, eso no quiere decir que no estén en nuestras vidas. No es que somos unas ovejitas que no tenemos ningún problema. Más bien, unos tenemos más que otros y otros tenemos problemas muchos más diversos, aún siendo creyentes. Vamos a ver, por lo general siempre, hermanos, en el particular de nosotros, en todas estas situaciones, acudimos a Dios. Y eso es bien natural. Acudimos a Dios porque, bueno, Dios nos va a sacar adelante. Dios nos va a dar una salida en el problema, diríamos, de la salud, en el problema de la familia, en el problema económico, en el problema emocional, en mis sueños, en mis ideales. Acudimos a Dios. Yo no creo que ninguno de nosotros no lo haga. Por supuesto, lo hacemos, ¿verdad? Cuando estamos entristecidos por alguna razón, porque hay tristezas que vienen a la vida por las mismas circunstancias, y uno se siente, hermanos, bueno, morir en aquellas cosas. Estaba viendo ayer que, por ejemplo, cada año aquí en el país en particular está creciendo el suicidio. La gente, hay como una enfermedad emocional en las personas porque no hayan cómo salir adelante. Y claro que este asunto, el que sea, nosotros en lo particular corremos siempre a Dios y decimos que Dios nos dará la salida, cual sean tristezas, sueños, ideales, problemas económicos, enfermedades, familia, lo que podamos mencionar. Sin embargo, hay algo que es importante aclararlo en esta mañana, hermanos, y es que por muy creyentes que seamos, siempre hay algo que como creyentes tenemos que acoplarnos a ello. Estoy hablando de que debemos saber que Dios tiene un tiempo para resolver aquellas cosas. Todo creyente debe de saber que por muy creyente que nosotros seamos, debemos de estar conscientes de eso. Que no es porque yo sea, diríamos, el hermano que estoy orando, el hermano que estoy congregándome, el hermano que estoy sirviendo, el creyente que estoy haciendo las cosas conforme Dios me lo manda. No estemos esperando que Dios va a hacer acepción de personas o favoritismo con nosotros. Aun siendo ese creyente como lo estoy describiendo, siempre, hermanos, vamos a tener que saber que tenemos que esperar que Dios resuelva en su tiempo, que Dios nos dé la salida en su tiempo. Eso es importante reconocerlo, que no nos vayamos y nos apeguemos a que yo soy un buen hermano, yo soy una buena hermana, yo soy fiel a Dios.
Y por lo tanto, en mi problema, en mi necesidad, en mis sueños, en mis ideales, Dios me va a responder. Eso es lo que siempre decimos, ¿verdad? No, si yo sé orar, si yo soy una persona de oración, yo soy una persona de ayuno. Y nos remitimos a esas conductas buenas pensando que vamos a recibir el favor de Dios, que Dios nos va a sacar del hoyo, que Dios nos va a sacar del problema, que Dios nos va a sacar afuera. Sin embargo, vuelvo a repetir, por muy creyentes que seamos, debemos de saber que Dios, es cierto, tomará en cuenta nuestras peticiones, porque eso no podemos negarlo. Pero Él resolverá, Él dará la salida en el tiempo de Él y no en el tiempo nuestro. Cuando entendemos estas cosas, hermanos, podemos desenvolvernos de una manera más relajada en la vida espiritual. Digo más relajada porque, pues sí, como sabemos que somos los niños bonitos del Señor y sabemos que Él, hemos leído por ahí, todo lo que pidieres en mi nombre lo recibiréis. Sí, esos versículos son versículos que son reales, pero debemos de saber que aunque diga todo lo que pidieres lo recibiréis, siempre lo vamos a recibir en el tiempo de Dios y no en el tiempo nuestro. Entonces, cuando vamos entendiendo que de esta manera es el cristianismo o la vida en Dios, entonces podemos desenvolvernos de una manera más relajada, como dije. Es decir, más serenos, más confiados. ¿Por qué? Vamos a ver, veamos el caso de por qué, hermanos, hay que esperar, ¿verdad? Esperar no solo es difícil, porque si usted está enfermo y usted está orando, no, hoy voy a orar todo el día, mañana el siguiente día y la otra semana, toda la semana. Entonces todos acudimos a Dios y eso es bueno. Y es tan bueno que de hecho el Señor no es un Dios que no se compadece de las necesidades de su pueblo, o no es un Dios que no escucha. Nuestro Dios escucha. Nuestro Dios conoce desde el momento que estamos pasando el fuego de la prueba. Él conoce. Pero en este caso, el creyente tiene que saber que dentro de la vida espiritual tiene que esperar. Tiene que esperar, y esperar, dije, no solo es difícil, hermano. ¿Por qué? Porque todos sin excepción queremos que las cosas sucedan rápida. Por eso es difícil esperar. Y sobre todo hoy, en este tiempo que nosotros estamos viviendo, en este tiempo más moderno que nos ha tocado, siempre tenemos la mentalidad de que todo es rápido. Tenemos la mentalidad de que, bueno, que los que quieren hacer de dinero, hay atajos, hay trampas y luego los vemos enriquecidos. Si vemos el caso de todo es rápido, el noviazgo es rápido, todo son cosas instantáneas. Luego se vieron, luego tuvieron hermanos, relaciones, amores a la primera vista, amores rápidos, amores instantáneos, comidas instantáneas. ¿Qué diríamos si ahora solo se aprieta un botón y se abre la puerta
solo se paga en la caja y luego sale la comida caliente. Entonces todo eso nosotros ya lo tenemos en la cabeza, en el corazón, y pensamos que es de esa manera como también vamos a recibir la respuesta de Dios. Pensamos que de esa manera, al tocar el botón, al pagar luego en la caja, ya sale la torta caliente y ya sale ya listo para enfriarlo y comerlo. Pero por eso es que es difícil la palabra esperar. Por eso decía, manera de tema, esperar la ayuda de Dios no es fácil. No es fácil porque, hermanos, por lo difícil que hay en nuestra forma de ser, porque queremos las cosas que sucedan rápido, que sucedan al tocar el botón, ¿verdad? Que sea de acuerdo a nuestros planes. No, Señor, yo quiero que me des esa casa ya para el final de diciembre. Yo quiero que me des, yo quiero tener esa deuda saldada para tal mes. Y yo voy a orar, y yo quiero que resuelvas el problema matrimonial para tal fecha, Señor. Yo quiero que me cambies a los hijos para tal fecha, Señor. Y eso es un error, hermanos. Es un error cristiano. Es un error cristiano porque por la razón que, hermanos, Dios nunca se va a someter a nuestros planes y a nuestras agendas. Dios no lo va a hacer porque Él es Dios, porque Él tiene otro tiempo que no es el crono nuestro. Entonces, cuando nosotros ponemos fecha, hermanos, eso puede ser como contraproducente porque en la base que somos de Dios y que somos entregados a las cosas de Él, y pensamos y le ponemos fecha y le ponemos día al Señor, que ese día es el día que va a resolver el tal o cual situación, eso no es provechoso por el hecho de que eso nos puede traer frustración. Nos puede traer frustración porque uno dice, si ya oré, si ya ayuné, si ya pedí, si ya di, si ya busqué, ¿y por qué Dios no me responde? Es porque Dios no tiene el reloj nuestro. Es porque Dios tiene otro tiempo y no es el tiempo nuestro. Y eso nos cuesta a nosotros entender. Y eso es difícil para nosotros aún siendo creyentes, ¿verdad? Allá dice la muchacha, no, yo quiero casarme ya. Sí, usted se va a casar ya. Pero a su estilo y con lo que usted tenga una idea, se va a casar. Pero si usted espera, si usted tiene la paciencia de esperar y dejar que no sea mi crono, sino el cairó de Dios, el tiempo de Dios, las cosas van a ser mejores. Pero cuando, hermanos, pero cuesta entender estos aspectos. ¿Cuáles? Cuesta entenderlos porque queremos las cosas ya. Vamos a ver. Entonces, hermanos, siempre cuando vemos el peligro de esto es que cuando vemos que Dios no responde, entonces todos corremos. Estoy hablando de creyentes, yo no estoy hablando del mundo. Cuando Dios no nos responde, por lo general, hermanos, vamos a hacer cosas que son incorrectas. Vamos a buscar nosotros a resolverlo a la manera que creemos que es la voluntad de Dios. Y eso realmente es un grave error que nos traerá muchas consecuencias. Por eso es necesario que
a través de la palabra nosotros podamos ser alumbrados para no complicarnos en la vida. Que a través de la palabra podamos ser enseñados y ubicados cómo es y debe de ser el caminar del creyente, ¿verdad? Porque como decíamos, cuando vemos que Dios nos resuelve, buscamos, hermanos, a resolver nosotros a nuestro estilo, y es ahí donde arruinamos las cosas. Es ahí donde complicamos todo. Es cuando actuamos de esa manera, es cuando diríamos el problema, si fuera el problema, vamos a ver, si fuera el problema, hermanos, si fuera el problema económico, nosotros luego decimos, bueno, el Señor nos responde, el Señor no me da la salida, entonces yo lo voy a hacer de esta manera. Pudiera ser que, por ejemplo, el problema económico nos atañe a todos. Cada uno de ustedes tiene problemas económicos. Todos, yo y ustedes, todos tenemos problemas económicos. Pero venimos y lo que hacemos es como, bueno, ya oré, ya busqué, ya leí, ya serví. Dios no me resuelve. Yo tengo grandes problemas, deudas. Yo tengo los acreedores. ¿Cómo puedo hacer? Entonces Dios no me responde. Entonces voy a usar mis métodos. Y cuando nosotros metemos la mano, estoy hablando de creyentes, cuando nosotros metemos las manos para resolver nuestros problemas, si fuera el caso de lo económico, por decir algo, si nosotros metemos las manos, hermanos, el hoyo se hizo más grande del que ya estaba. Dice de otra manera, se complicó más la situación. Fíjese qué delicado es lo que está oyendo usted, porque todos estamos involucrados en los desaciertos de la vida cristiana. Tenemos desaciertos bastante marcados. Y viene, no, yo voy a resolver el problema económico, y lo que hace, digamos, pensemos en algo aparentemente sano. Bueno, me voy a ir para Europa, me voy a ir para otro país a donde se pueda resolver este problema. Y eso es lo que hacen muchas personas. Lo que hacen muchas personas en ese campo que estoy mencionando, lo que hacen es emigrar aún bajo las circunstancias que sean, van a emigrar. Y vaya, si fuera el caso que lograron llegar a su destino, llámele a los países que dicen que son ricos, y logran el asunto económico resolverlo, pero arruinaron todo lo demás. Se arruinó el matrimonio, porque aquí estaban, aunque sea comiendo salteado, aquí estaban juntos, aquí podían hablar con los hijos, aquí podían dormir juntos, aquí podían sobarse los golpes unos con otros. Pero cuando queriendo resolver el problema emigraron, como fue el caso de hermanos de aquel varón de Belén, Elimelech, que emigró por el problema económico, porque había hambruna en Belén, en Éfrate de Belén. Pero ¿qué fue lo que pasó? Se complicó la cosa. Complicaron las cosas. Por eso es que dentro de la vida tenemos que, hermanos, tomar decisiones sabias y no locas. Y sobre todo nosotros, porque nosotros no estamos, hermanos, carentes de la gracia de Dios. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo y nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces nosotros no estamos carentes de luz. Entonces viene aquel resolviendo su problema económico, se separó de la familia que dejó acá, dejó los hijos se metieron allá en la delincuencia,
los hijos se perdieron, no resolvió nada. Y probablemente sigue cantando coros allá a lo lejos. Probablemente sigue mandando la remesita, y la remesa es de bendición a la familia, pero la familia se destruyó. O sea, no resolvió nada. Porque cuando metemos nosotros las uñas, cuando metemos nosotros las manos, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, lo arruinamos todo. Amén, iglesia. El caso de Abraham, muy común también. El caso de Abraham. Abraham, en el capítulo 16 del libro del Génesis, dice que, bueno, tenían el problema de que no había se cumplido la promesa que Dios le había dicho a Abraham, que iba a ser padre, que iba a ser como las estrellas y que sucesivamente. Pero le llegó el momento, hermanos, de la desesperanza. Llegó el momento que se desesperaron y dijeron a resolver el problema ellos. Dijeron, la misma Sara se dispuso y le dijo a Abraham: mira, de alguna manera, pues acá en nuestro ambiente hay leyes, y estas leyes son viables y podemos aplicarlas. Agarra a mi sierva Agar, para que de esa manera nosotros podamos tener el hijo de la promesa. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Está escuchando, hermano? ¿Qué le parece? La metida de patas que llevaron a cabo estos patriarcas. ¿Qué le parece? No resolvieron el problema. Ya había hablado Dios, ya les había dicho Dios. Dios les había dicho, y uno de lo que debe de estar siempre seguro, que cuando Dios habla cae la tierra. De lo que uno debe estar seguro es que cuando Dios te dijo te va a bendecir, Él te va a bendecir. Lo que debemos de estar seguros es que Él no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Lo que tenemos que hacer siempre es esperar. Esperar es difícil, dije, pero es la mejor forma de desarrollarse en la vida cristiana. Imagínense el caso de Abraham, por mencionar un poquito de él. Imagínense el caso de Abraham, hermano. Abraham se toma como esposa a la sierva, nace Ismael, y esa ha sido la guerra continua desde, hace de 3000 años, que no ha dejado de darse esa guerra de árabes con judíos. Y no se ha resuelto por todos estos siglos, ni se va a resolver. Es que se hicieron las cosas, hermanos, a la manera de ellos. El caso de Saúl, en el capítulo 13 de Primera de Samuel, versículo 8, hermanos, al 9, la Biblia dice que Saúl no esperó que llegara Samuel. Saúl no esperó. Saúl dijo, bueno, ya no viene el profeta, yo voy a hacer el sacrificio, yo voy a hacer la ceremonia sacerdotal. Él no era sacerdote, él era rey y no sacerdote. ¿Y qué fue? Arruinó la cosa, se desesperó. Entonces, cuando nosotros nos desesperamos, hermano, arruinamos, hacemos más grande el hoyo del que ya está, como decía hace un momento. Entonces, Saúl arruinó la cosa. Saúl, hasta perdió el reino. Lo sustituyó David, pero es por la impaciencia. La impaciencia siempre, hermanos, es un enemigo.
¿verdad? Aquellas mujeres que quieren, que quieren rematar con su pareja, aquellos hombres que quieren terminar con sus matrimonios. Bueno, está bien que lo hagan los que no tienen al Señor, pero los que tienen al Señor tienen que esperar, no se deben de dejar ir por los sentimientos. El corazón es más perverso, dice Jeremías, que todas las cosas. No deben de dejarse ir por los consejos de los amigos, de los que no tienen arte ni parte en la familia. Debemos de esperar. Regálele ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El caso de Moisés, hermanos, no esperó, tronchó al egipcio. Le faltaban todavía 40 años a Moisés para el ministerio. Hay personas que se tiran, no, dicen, esto es el llamado de Dios, dice, y se tiran, hermano. Dice Pedro que a su tiempo, dice Pedro, él los afirmará, los exaltará cuando sea su tiempo. O sea, todas las cosas que ya venimos haciéndolas nosotros, porque ya Dios nos respondió, siempre son cosas que se complican. Allá Pedro, mire al lío que se metió Pedro. Pedro debía de saber esperar, pero como era impaciente, Pedro, hermano, se metió a un lío, casi mata a un hombre por la impaciencia. Tuvo que decirle el Señor: Pedro, mete tu espada en la vaina, mete tu espada. Así que todos estos, y no podemos mencionar a todos porque no terminamos. Todos estos les fue mal. Todo el que no espera, todo el que se impacienta, si usted se impacienta, que quiere graduarse y quiere comprar el título, usted está yéndose por atajos. Es mejor que pase las materias. Damos un amén. Si usted se impacienta y se endeuda cuando no debe de endeudarse, usted está arruinando su vida, usted está complicando más su vida. Tiene que ser en el tiempo de Dios. Y entonces, ¿cuándo me lo va a dar Dios? Ya vamos a ver. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Así que sepamos hoy que Dios no responde en el tiempo nuestro. No. Ajá. ¿Por qué no responde Dios en el tiempo nuestro? Fíjese bien. ¿Por qué no responde? Es buena esa pregunta. Es una buena pregunta. ¿Por qué no responde? ¿Por qué Dios no me ha dado el novio o la novia que yo necesito, la ideal, la que va a llenar este requisito? ¿Por qué Dios no me ha resuelto con el problema de los hijos? ¿Por qué Dios no me ha sanado? ¿Por qué Dios no me saca adelante de este problema de deuda? ¿Por qué Dios no me ha permitido coronar mis sueños, mis ideales? ¿Por qué? ¿Por qué Dios no responde? Bueno, la razón es, uno, porque vamos a ver, el que está esperando el milagro de Dios, ¿cómo está? El que está esperando la respuesta de Dios está acelerado. El que está esperando la respuesta de Dios está pero apurado. No está en paz. Siempre está, dámelo, ya, ahí está, dámelo, no está en paz. Entonces, una de las razones por las cuales Dios no nos contesta cuando nosotros estamos insistiendo es porque, hermanos, Dios nunca nos va a dar algo cuando estemos acelerados. ¿Qué quiere decir acelerado? Cuando estemos desesperados.
el novio, la novia. ¿Cuándo, Señor? La deuda, la deuda. Usted está en condiciones no buenas cuando estamos en esa desesperación, porque ya vemos que ahí viene la respuesta. Entonces, hermanos, dado a esa desesperación, sucede que cuando Dios nos da, no la valoramos, la bendición. ¿Por qué no la valoramos? Y dígame si no es cierto, aquellos que reciben una sanidad. Ay, me sanó el Señor, ay, me sanó el Señor. Como usted es lo que estaba esperando, estaba acelerado y recibió la sanidad. Y mire, y eso me consta a mí. Y se acabaron hasta las visitas a la iglesia. No lo valoraron. O sea, esto viene siendo así como el padre con el hijo. El padre con el hijo, si al hijo le da todo, el papá, sí, mi amor, aquí están todos, está todo. A ese no, solo una mirada hace y el papá conoce qué es lo que el niño quiere. Ese niño va a ser alguien que no va a valorar. Ya adulto no va a valorar nada porque todo se lo dieron. Entonces Dios no nos da, primeramente porque estamos en condiciones no favorables para recibir la respuesta y por lo tanto no la vamos a valorar. Entonces la persona no valora. Cuando le da la casa, le dice uno, mire, me puede dar su casita para hacer un hogar de restauración. No, dice, yo no tengo tiempo. Y esa casa no era la que habías pedido a Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y no esa casa y no ese carro es el que le habías pedido a Dios para traer los hermanos, para servir en la obra. Y ahora te has hecho el billete de $1,000. ¿Acaso no es eso lo que sucede? Amén. ¿Acaso no? Cuando le has dicho, Señor, sáname, yo te voy a servir. Luego Dios sanó. Son contados con los dedos las personas que valoran y agradecen. Pero la mayoría solo está esperando la sanidad y patas para que son buenas. Ya se va de evangelista, dando testimonio cuando nadie le ha dicho que vaya. El Señor le dijo a aquel que desenmonió allá en Gadara, anda a tu casa, cuéntales. Primero debe de ser uno testimonio de los de uno. Que se oiga un amén, iglesia. Ajá, entonces, ¿está entendiendo, hermanos? Vamos a ver si el hermano está entendiendo. ¿Por qué no le da, hermanos, luego la respuesta al Señor? No, hermanito, no es por desobediente. Yo estoy diciendo porque si nos la da acelerados, ¿qué pasa? No la vamos a valorar. O sea que si usted está pidiendo, si Dios le acostumbra a usted que solo abre la boca y luego le dice, Señor, necesito $100 porque necesito pagar esto. ¡Fua! Ya los aparece. Le dio 200 el Señor. Ya usted, se vuelve hábito. Y ya usted ya le pasa las de Sansón. Sansón, los filisteos, ¡ah! Ya era hábito. Ya sabía que Dios le ayudaba, pero un día ya no le ayudó. Amén. Por eso pónganle atención a lo que estamos enseñando. ¿Verdad? Segundo, les voy a hacer un examen a todos. Segundo, ¿por qué Dios no nos da? Segundo, ¿por qué Dios nos da? Hermanos, para que, vamos a ver, no nos da la respuesta, debe de darla cuando nosotros estemos tranquilos. Cuando estemos tranquilos, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Estar en paz. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Dice, por ejemplo, estaba viendo el Salmo 37. Es interesante el Salmo. Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él
y Él hará. Es interesante este salmo, cuando lo que se requiere entonces es estar quietos. Entonces el Señor está esperando que bajen las aguas. Ahorita todavía no, las aguas no han bajado. Vamos a ver. Tercer aspecto es, hermanos, es que no nos da respuesta, porque en este caso Él nos está formando. Siempre cuando uno está esperando, uno tiene que aprender a esperar, porque en ese tiempo que uno no ha recibido la respuesta, uno debe de saber, debe de ver las cosas positivas, más bien, debe de ver las positivas. ¿Por qué? Debe de verlas que Dios no lo da porque algo está haciendo Dios en mi vida. Y ese aspecto tercero o cuarto es que Dios nos está formando el carácter. Dios nos está formando en la vida de Él. ¿En qué sentido? Nos está enseñando a esperar. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros entonces? O sea, que en Dios no se pierde, hermanos. En Dios siempre se gana. Si nosotros estamos esperando la respuesta que Dios nos va a dar y que la necesitamos urgentemente, se lo repito, primeramente tenemos que tener las condiciones para valorarlo. Que nunca se nos olvide lo que Dios nos ha hecho. Que nunca se nos olvide que Dios restauró ese hogar. Que nunca se nos olvide que Dios nos dio esa sanidad. Que nunca se nos olvide que Dios nos sacó de ese problema económico. Que nunca se nos olvide valorarlo. Regálele ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pero tampoco es pérdida el esperar, porque en ese esperar se va puliendo el carácter. Nos va enseñando a tener temple el Señor. Porque ¿qué temple puede tener el muchachito que se le va dando todo? Ese va a crecer sin temple. Pero si el papá le dice, bueno, vos vas a tener esto hasta que tengas capacidad de ganártelo, o hasta que cumplas con estas y estas otras reglas que yo te pongo, ¿qué va a suceder? Tienes que ser respetuoso, una regla. Tienes que sacarme buenas notas, otra regla. Tienes que ser respetuoso, tienes que llegar a la casa en el horario indicado. Tienes que contribuir dentro de la casa, reglas. Y entonces yo te voy a conceder lo que vos no podés adquirir, yo te lo voy a dar. ¿Qué es lo que logra ese papá con ese niño cuando le dice tienes que ser respetuoso? Amén, amén. Cuando le dice tienes que contribuir en los asuntos de la casa. Cuando le dice tienes que venir a la hora que se te diga, tienes que sacarme buenas notas, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Qué es lo que se está haciendo ahí en ese? Se le está formando carácter. Entonces, cuando tarda Dios, no es pérdida, siempre es ganancia. Porque nos está formando el carácter. Porque somos como niños, pues nosotros somos un montón de bebés con pañales, aun cuando tengamos un montón de años. Pero delante de Dios somos un montón de bebés, hermanitas,
con pañales y todo. Pero a mi muchachita, dice el Señor, le voy a enseñar. Primeramente, no se los doy todavía, no le arreglo ese problema porque ella no tiene todavía el temple de valorar la respuesta que yo le voy a dar. Y él sabe cuándo es que ya es el punto de que uno lo valora. Entonces se lo da. Allá viene mi hija, todavía no se le ha formado el carácter, no sabe qué es responsabilidades, no sabe esto, no sabe que hay que ser fiel, no sabe. Entonces todavía no se le ha formado su carácter. Y mientras está cursando, está pasando ese tiempo de espera, se está formando mi carácter. Dios está formando el carácter. Así que ese es el modelo tremendamente maravilloso de un padre, ¿verdad? El mejor modelo de un padre. Así que los que tengan oídos, oigan. Amén, iglesia. ¿Cuál es el versículo que leíamos? Fíjese, dice verso 1 del Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Vaya, vamos a ver, con esto vamos cerrando. Vamos a ver, David, hermanos, esperaba recibir 4 beneficios. David tenía 4 problemas. Y uno de los 4 problemas es lo que dice acá. Él oyó, dice, y me sacó del pozo de la desesperación. El primer problema que David tenía era una desesperación. No me diga por qué. Habían razones por qué David debía estar desesperado. Desesperado. ¿Quiénes conocen qué significa una desesperación? Por una u otra razón viene la desesperación. Ese era uno de los achaques o de los males o de los problemas que estaba recibiendo David. Damos un amén, iglesia. Entonces, uno de los beneficios que él recibió al esperar es que el Señor, hermanos, lo sacó del pozo de la desesperación. Él le pedía, Señor, mi desesperación puede ser la desesperación porque lo anda buscando Saúl. En el caso de David, la desesperación suya puede ser el problema de la familia, el problema económico, el problema de la salud, el problema emocional, el problema de que no se han alcanzado los sueños, el problema de que no ha coronado sus ideales. Está desesperado. ¿Qué hago? No puedo, no sé qué hacer. Aquí David nos da, hermanos, la cátedra y nos dice: espere, porque a mí me resultó. Porque cuando yo esperé, primero Dios me sacó del pozo de la desesperación. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Mire lo importante que es esperar. Pero qué triste es actuar como Abraham, actuar como Saúl, desesperados, como no resolvieron, como Dios no les dio a la hora que ellos querían. Es que los asuntos de Dios para con su pueblo no es tocando un botón, no es comida rápida. No, debemos de acostumbrarnos que en Dios hay un estilo. El segundo aspecto es de lo que recibió por esperar, es que Dios colocó sus pies sobre peña. Damos un amén, iglesia. Colocó, dice, en su desesperación de lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña. Es decir, lo sacó de esa condición y lo puso en un lugar sólido. Eso quiere decir, lo puso en un lugar sólido. Ajá. Qué precioso es sentirse uno en un lugar sólido.
puso mis pies, luego que me sacó del lodo de la desesperación, del pozo de la desesperación, un pozo. Así veía David su problema, era un pozo. Estoy metido en un pozo y ¿cómo salgo? Estoy desesperado. Pero como él ahí estaba esperando, Dios lo sacó de esa desesperación y luego lo llevó y lo puso en peña. En este caso, cuando habla David de peña, hermanos, peña es sinónimo de Cristo. Peña es sinónimo de Dios. Dice, puso mis pies sobre lo sólido, sobre lo estable. Amén, amén. Puso mis pies, dice David, sobre lo que no se mueve. Amén. Eso es lo que dice el Evangelio de Mateo. Pero el que hace estas cosas es como el hombre que edificó su casa sobre la roca. Damos un amén. Vinieron los ríos, vinieron los vientos, vinieron y soplaron sobre aquella casa, y aquella casa no cayó. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Eso es lo que experimentó David. Puso mis pies sobre roca. Imagínense los que nos desesperamos y corremos y hacemos las cosas nosotros. ¿En qué hoyo caemos? ¿En qué condición caemos, hermano? Es terrible en la condición que caemos, ¿verdad? Yo dormidito los veo a todos todavía. Yo he estado un loco predicando aquí a los dormidos. Regálale una ofrenda de palma a los dormidos al Señor. Por eso es difícil este culto, porque es predicarle a dormidos. Pero mi modo, ese es el trabajo. Ahora, hermanos, mire qué precioso es esto. Puso sus pies sobre peña. Y luego le dio resultado esperar, porque dice David, enderezó sus pasos. Es que David andaba todo torcido ya. Andaba caminando chueco David. Pero dice, enderezó mis pasos. El tercer resultado, a causa de esperar. Amén. O sea que los que andan con los pasos torcidos, creyentes que andan mal con Dios, espera en Jehová y Él hará. Él te va a enderezar los pasos. Tú no tienes que hacer nada, sino solo esperar en Él. Esperar en Él. Que se oiga un poderoso amén. Enderezó mis pasos. Mírenlos, lo que se logra cuando se espera. O sea que cuando habla de enderezar pasos, es que David andaba mal enfocado en lo de Dios. Y probablemente, ¿por qué no asociar estos pasos raros de David al adulterio que había cometido? Pero cuando él confesó su pecado, hermanos, eso es lo que dice el Salmo 32. Habla, dice, bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubierto su pecado, y bienaventurado el hombre a quien Jehová no quita de pecado, en el cual no hay engaño. Y dice, mi pecado, verso 5, te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste mi maldad. Es decir, en la espera también se logró corregir los pasos torcidos. Y últimamente David dice, el cuarto aspecto es que dice acá este versículo, y dice, también dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Este es el cuarto aspecto, es decir,
el que estaba, hermanos, que no podía pero ni dar una palabra, el que estaba angustiado, el que estaba desesperado, el que estaba, hermanos, en el lodo cenagoso, el que estaba sin ánimo de expresar, hermanos, algo positivo. Ahora primero lo saca de la desesperación, luego le pone los pies en roca, luego de lo que es el pie de las rocas, hermanos, vamos a ver luego el salmista dice, enderezó sus pies y luego puso cántico nuevo en sus labios. El que estaba hundido, el que estaba angustiado, el que tenía problemas en el hogar, el que tenía problemas en el matrimonio, el que tenía problemas en lo económico, el que tenía problemas en la salud, hermanos, luego que esperó, le puso últimamente cántico nuevo el Señor en sus labios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Qué es entonces lo que tenemos que hacer? No se mueva. No nos movamos. Que le salió una buena oferta de lo que sea. No se mueva. No nos movamos. Que le dijeron que aquello era mejor y que usted podía resolver el problema. No se mueva. No cometamos los mismos errores que ya se cometieron. No cometamos el error de Abraham. No cometamos el error de Saúl. No cometamos el error de Elimelech. Esperemos, pero ¿cuánto? El tiempo de Dios. Fíjese que si Abraham hubiese sido alguien que, claro, Abraham era un hombre de fe, pero eso no quiere decir, fíjese, eso hay que aclararlo, que Abraham nació con esa fe que nosotros lo mencionamos. La fe va creciendo. A Abraham le va creciendo poco a poco la fe. Probablemente la fe de Abraham, en el momento que le ofrecieron a la sierva, todavía su fe no había alcanzado todavía un nivel mejor. Pero si Abraham se hubiese mantenido, hermanos, si Abraham se hubiese mantenido, Dios le iba a resolver el problema. Fíjese que, vamos a ver, ya había esperado, le voy a decir esto, Abraham ya había esperado, por lo menos cuando salió Abraham. Por eso yo estoy haciendo algunas preguntas. ¿Cuántos años tenía? Le voy a hacer la pregunta aquí de las mujeres. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando salió de allá de los caldeos? Vamos a ver. Porque si usted no viene a la iglesia a estudiar y a poner atención, usted no viene a nada. ¿Cuántos años tenía Abraham? Ahora acá, ¿cuántos años tenía Abraham? Le pregunto. No saben, ¿verdad? ¿Cuántos años tenía Abraham? A este lado. ¿Se da cuenta? Que el culto es difícil. ¿Cuántos años tenía? ¿Se da cuenta? ¿Cuántos años tenía? No sabe. ¿Ah? 40, ¿va? ¿Cuánto? 40. 90 tenía Abraham cuando salió de Ur, de los caldeos. Hermano, ¿cuántos años tenía? Hermano Josuecito, ¿cuántos años tenía? ¿Ah? 75 años. Tenía 75 años cuando salió. Vamos a ver. Y cuando le dio a su hijo Isaac, ¿cuántos años tenía? Tenía cerca de 100 años. O sea, la espera de Abraham tenía que haber sido menos de 25 años. ¿Por qué? ¿Por qué menos de 25? Porque supuestamente cuando nació, no sé si estoy mal,
cuando nació Isaac, Ismael tenía 13 años. Restémosle a los 13 años, a los 25 años, 13 años, ¿cuánto queda? ¿Cuánto? 12, ¿verdad? 12 años. Vaya. Solo le tocaba esperar otros 12 años, ya había esperado 13 años. Pero se apresuró el hombre y se metió a un lío. Vas a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Se apresuró. Y miren el lío que se fue a meter, que hasta hoy día no ha podido salir de él. Esperemos. Esta mañana es mañana para corregir las cosas que hay que corregir. Cierre sus ojos. Con sus ojos cerrados.